Hola chicos, espero se encuentren bien. Hoy hablaré un poco acerca de habilidades cognitivas que intervienen en el proceso de aprendizaje de historia y en el desarrollo del pensamiento histórico. Este video es empleado en el área de ciencias sociales, enfocado en historia y está dirigido a la población estudiantil, especialmente para jóvenes del grado D. Cabe resaltar que es importante que los jóvenes tengan conocimientos previos de historia, que estén atentos a los recursos visuales y dinámicos del video y obviamente estén dispuestos a fortalecer su pensamiento crítico e interpretación histórica. Ahora bien, podemos plantearnos esta pregunta: ¿aprender historia es solo memorizar fechas? En realidad, aprender historia implica comprender, analizar y pensar críticamente en los procesos y sucesos del pasado para poder entender el presente. ¿De qué manera ocurre el aprendizaje de la historia desde una perspectiva cognitiva? El aprendizaje de la historia es un proceso complejo que está mediado por mecanismos cognitivos, determinantes biológicos y factores socioculturales, los cuales influyen de manera significativa en cómo los estudiantes comprenden, interpretan y construyen el conocimiento histórico. Desde una perspectiva biológica, el aprendizaje depende del funcionamiento del cerebro, especialmente de procesos como la memoria, la atención y la emoción. La memoria puede almacenar información básica sobre sucesos, procesos, conceptos, mientras que la atención selecciona aquellos estímulos que son relevantes en el entorno. Por su parte, la emoción cumple un papel clave, ya que facilita la consolidación del conocimiento y del aprendizaje cuando los contenidos resultan significantes o más bien cercanos al estudiante. Estos procesos están relacionados con el desarrollo evolutivo del individuo, lo que implica la capacidad de comprensión histórica, que ésta se fortalezca progresivamente según la edad y la experiencia del estudiante. En segundo lugar, desde un punto de vista cognitivo, el aprendizaje de la historia no se limita a la memorización de datos, sino que implica el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico. Según Díaz, los estudiantes deben construir nociones fundamentales como el tiempo histórico, la causalidad, la continuidad y el cambio, así como la capacidad de interpretar múltiples perspectivas. Esto supone procesos cognitivos complejos, como el análisis, la comparación, la inferencia y la argumentación, los cuales permiten comprender los hechos históricos en su contexto y no como una información aislada. Además, Díaz señala que los estudiantes llegan al aula con ideas previas sobre la historia y lo que implica, muchas veces simplificadas o erróneas, por lo que el aprendizaje implica un proceso de reconstrucción cognitiva. En este sentido, el docente debe promover estrategias que favorezcan la reflexión, el cuestionamiento y la construcción activa del conocimiento, especialmente histórico. En conjunto, los mecanismos biológicos y los procesos cognitivos interactúan con factores didácticos y culturales, dando lugar al aprendizaje de la historia y que éste sea activo, interpretativo y significativo. Así, aprender historia implica no solo recordar el pasado, sino comprenderlo, cuestionarlo y relacionarlo con el presente, favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico de cada estudiante. Implicaciones cognitivas de un proceso de aprendizaje en historia y el estímulo del pensamiento histórico. El aprendizaje de la historia tiene profundas implicaciones cognitivas, ya que no se limita a la adquisición de información, sino que implica el desarrollo de procesos complejos de pensamiento que permiten comprender la realidad social en el tiempo. En este sentido, aprender historia favorece la construcción del pensamiento crítico, entendido como la capacidad de interpretar, analizar y explicar los procesos del pasado con relación al presente. El proceso de aprendizaje en historia implica una reorganización cognitiva, en la cual los estudiantes confrontan sus ideas previas con nuevos conocimientos, generando aprendizajes más significativos y profundos. Esto fortalece los procesos de análisis, argumentación y el pensamiento crítico, los cuales son fundamentales para la formación de la ciudadanía y que ellos sean capaces de comprender su contexto social. Pellegrin señala que los estudiantes deben aprender a diferenciar entre una representación e interpretación histórica, analizando críticamente las imágenes y discursos que consumen. Es decir, que el aprendizaje de la historia desarrolla el pensamiento crítico. Los estudiantes aprenden a cuestionar fuentes, a comparar información y a construir argumentos. Esto fortalece habilidades como el análisis, la reflexión y la toma de decisiones informadas. Para concluir, la construcción de la didáctica de la historia con enfoque constructivista aún está en desarrollo, pero representa un campo prometedor para mejorar la enseñanza y lograr aprendizajes más significativos. El aprendizaje de la historia no solamente contribuye al conocimiento del pasado, sino que tiene implicaciones cognitivas clave en la formación del pensamiento crítico del estudiante. Estimular el pensamiento histórico implica promover prácticas pedagógicas que inviten a cuestionar, a analizar y a debatir, permitiendo que los estudiantes comprendan que la historia no es una verdad única, sino una construcción interpretativa.